Vamos a verificar ahora el diseño de nuestra placa, la dirección de estudio. Hemos decidido realizar una losa nervada y vamos a analizar algunas características importantes allí. Por tener la misma dirección en el sentido X como en el sentido Y, podría uno pensar que en cualquiera de los dos sentidos se puede diseñar la placa. Sin embargo, hay algo que vamos a mencionar allí y que es bien importante. En el caso del sismo, se define que debe analizarse en las dos dimensiones principales, en los dos sentidos principales, tanto en Y como en X. Nosotros vemos que a pesar de que tiene el mismo espectro, es decir, las características de las fuerzas horizontales son similares, pues encontramos que debemos colocar la mayor cantidad de líneas de distribución de fuerza para este caso. Si nosotros colocamos, vamos a colocar acá inicialmente las vigas, estas son las vigas de carga, las vamos a colocar acá en rojo, y las vigas de amarre las vamos a colocar en este color verde, y vamos a analizar algo importante. Si dimensionamos nosotros y colocamos este como el sentido de cálculo, pues quiere decir que va a estar apoyada la losa acá y sobre ella se transmitirán las cargas de las fuerzas, por eso son las vigas de carga, y estas serán las vigas de amarre. Sin embargo, vemos que en este sentido que tenemos nosotros acá, a pesar de que estas fuerzas son las mismas, tenemos más líneas, es decir, más líneas de resistencia para vencer esta fuerza horizontal que trae el sismo. Entonces, no es lo mismo distribuir el esfuerzo del sismo en estas vigas que tenemos nosotros acá, que son menos cantidad, es decir, si se colocara en el otro sentido, a que nosotros podamos utilizar esta viga que tenemos nosotros acá para apoyar nuestra placa y sobre ella colocaremos estas vigas que tendrán primordialmente las cargas producidas por los elementos estructurales, las cargas aplicadas y las fuerzas horizontales. Entonces esa es una consideración importante allí para poder definir cuál es la dirección de estudio de nuestra placa. Con esto pues encontramos lo siguiente, ahora viene cuál va a ser la ubicación de nuestras columnas allí. Si bien es cierto ya definimos el sentido de los sismos, cuando nosotros coloquemos nuestros elementos denominados eh, columnas, pues tenemos dos opciones. Voy a exagerar, vamos a colocar una columna en este sentido o supongamos que tuviéramos la misma columna en este sentido, es decir, acá en cada uno de los ejes podemos colocar o la viga en este sentido, de esta forma, o de esta. ¿Cuál sería la recomendación a utilizar allí? Pues vemos que en este caso, para este caso del sismo que viene de esta forma, pues es recomendable que nosotros tengamos nuestra mayor sección allí, ya que pues, nos garantiza el mejor comportamiento estructural que colocan allí. Sin embargo, esto es un ejercicio importante de hacer, seguramente no, por el tiempo no lo podemos hacer dentro de este curso, pero es importante revisar qué pasa si colocamos las columnas así o de esta forma. Afecta las derivas, se cumple con las torsiones, en fin, hay una serie de consideraciones importantes. Y en el caso del programa de tabs, cuando vayamos a colocar las vigas, vamos a considerar lo siguiente. Cuando el programa nos mencione, como vamos a ver ahora, la nomenclatura 2, nos vamos a referir a dimensiones en el sentido X. Y cuando el programa nos mencione el sentido 3, nos vamos a referir al sentido Y. ¿Qué significa esto? Que para la ubicación de nuestras columnas en esta posición como van a quedar, es decir, van a quedar paralelas la mayor dimensión al eje Y, es decir, la mayor dimensión corresponderá al sentido 3. Ahora que nos menciona la normativa en el tema del refuerzo, el rango que tenemos de refuerzo, pues nos menciona que debe estar entre el 1 y el 4% del área bruta de la sección de concreto de la columna. Sin embargo, pues digamos secciones de acero superiores al 2.5 pues en realidad son antieconómicas, además de que producen congestión de acero en los nudos y demás temas que dificultarían la parte constructiva. Esto se soluciona cambiando o aumentando la sección de concreto para garantizar que el rango de acero esté en todo caso superior al 1%.
Entonces, ¿cómo vamos nosotros a predimensionar o vamos a determinar esa cantidad de acero que debemos tener allí en nuestras columnas? Pues vamos a colocar las dimensiones de nuestras columnas en esta hoja de cálculo, donde tendremos una dimensión de refuerzo del 1, del 2 y del 3%, recordando que en este rango de 2.5 y 3, pues vamos a tratar de no tener refuerzo allí. En esta hoja nos permite determinar los diámetros del acero en las esquinas. En este caso vamos a colocar 4 barras en las esquinas de barras número 8 y 6 barras, y vamos a colocar 8 barras número 6 en esta columna, que vamos a tener un porcentaje de acero del 1.74%, que es un rango de todas formas aceptable. Podemos bajarlo, sin embargo aquí podemos jugar con las combinaciones de acero y pues vamos a estar dentro de los rangos permisibles. Podemos tener barras número 6 en la parte intermedia o barras número 8 y vemos que los porcentajes están dentro de los rangos aceptados. Entonces con esto pues hacemos un predimensionamiento muy breve de la cantidad del acero para poder realizar la distribución. ¿En qué influye esta cantidad de acero, estas 8 barras que tenemos nosotros acá? Y vamos a remitirnos brevemente a la norma. Y encontramos que vienen algunas recomendaciones importantes allí en C21. Entonces encontramos inicialmente esto, este es el ejemplo del refuerzo que debemos tener, y viene obviamente la distribución del refuerzo vertical o longitudinal, donde tenemos dos dimensiones de columna y tenemos las barras. Lo que mencionábamos hace un momento es cómo vamos nosotros a ubicar las barras en las esquinas. Decíamos 4 barras en las esquinas, hablando del programa ETABS, en el cálculo que estábamos haciendo en el Excel, perdón, y tenemos 8 barras de otro diámetro. Allí vamos a marcarlas en otro color. Aquí tenemos 5, 10, 12 barras. ¿Cómo vendrían esas 8 barras en la repartición adecuada? Vendrían 2 barras acá y vendrían 3 barras 8. Ahí tenemos nuestras 8 barras. ¿Qué es lo importante aquí? Mire usted cómo encontramos en esta parte una dimensión similar, es decir, los espacios. Debemos procurar que la repartición del acero en ambos sentidos, es decir, que en lo correspondiente al sentido X en este caso, o al sentido Y, pues la distribución del acero sea uniforme, para garantizar que en el momento en que lleguen los esfuerzos, nuestra columna tenga una mejor condición de trabajo. Sin embargo, pues también encontramos algo importante acá, y es ver cómo viene el tema de los estribos. Tenemos una cantidad de ramas acá en este sentido, la podemos encontrar muy rápidamente, y donde pues procuramos que en el sentido Y, en este caso, tenemos 1, 2 y 3 ramas. Vea usted que en esta separación X1 encontramos que esas barras a una distancia de X1, donde dice que la norma que de centro a centro no debe exceder 35 centímetros, debemos nosotros colocar un estribo de confinamiento, o un gancho sísmico, como lo menciona acá la norma, y deben colocarse alternados en caras opuestas a las columnas, y aquí vemos pues cómo se alternan estos ganchos sísmicos. Entonces de ahí ya hemos encontrado la ubicación del acero. Es importante que usted revise esto en la parte normativa, pues para garantizar un poco mejor la conceptualización allí del tema.